Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 21. Es una porción que pues ya muchas veces se ha utilizado. Bueno, vamos una vez más a verla. No soy escatólogo. No, reconozco que no lo soy. No se me da. Vamos solamente a leer la Biblia, es todo lo que podemos hacer y hacerlo con alegría y con gozo. Vamos a leerlo unidos. Aquí lo tenemos en la pantalla por si alguien no trae su Biblia y puede leerlo. Nuestros hermanos nos apoyan de esta manera. Leemos unidos. Dice así la palabra del Señor. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de su jinete, y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca y del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por permitirnos en esta mañana estar reunidos en este lugar para alabar, bendecir, glorificar y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por esa bendición que tú nos das. Gracias, Señor, por la bendición de tener, Padre amado, este hermoso y grande privilegio. Ahora abrimos tu palabra. Tu palabra, Señor, es fiel y es verdadera. Permítenos, Señor, entenderla, adentrarnos en ella para comprenderla y extraer de ella, Señor, el alimento para nuestras vidas, para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en ti, para tomarnos firmemente de tu mano y permanecer así, Señor, siempre, hasta que tú regreses por tu pueblo. Bendice pues a tu pueblo, a tus hijos, a todos nosotros con tu palabra, y que sea siempre tu palabra la que norme nuestras vidas, para que en todo y por todo tu nombre, Señor, sea siempre glorificado. Te lo pedimos todo esto dándote gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ocupe su lugar en el nombre del Señor. Hace 15 días estuve hablando
acerca de los burladores de los últimos tiempos. ¿Alguno se acuerda? Hablé de los burladores de los últimos tiempos. Ok. Y entre otras cosas, estoy hablando por lo menos de los que se burlan de la santidad, de los que creen o dicen la santidad. Se puede vivir como se quiera, al final de cuentas, Dios es tan bueno que... ¿Se acuerdan el texto que utilizamos? Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿El texto se acuerdan? Cita bíblica, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. ¿Sí se acuerdan? Bueno, yo veo que casi nadie se acuerda. No se preocupen, no se preocupen. Que hagan de cuenta que esto lo están filmando los hermanos y lo están mandando allá al cielo. Allá el Señor también tiene todo ahí. Entonces, cuando se abran los libros, si en lugar de un libro así, van a abrir una computadora y ahí van a aparecer todos y se va a leer el texto así. ¿Saben qué? Ustedes lo oyeron. Y esa es responsabilidad de ustedes. Estábamos diciendo acerca de la pureza, de la santidad, del poder permanecer y estar en una actitud correcta delante de Dios. Eso fue, ¿sí? Y la última cosa de la que estuvimos viendo es los burladores que se burlan de la segunda venida de Cristo. Y hablábamos acerca de que hay, o sea, el pasaje nos daba, de segunda de Pedro nos daba y nos decía, ¿sí?, que todas las cosas están igual, como desde el principio. Por lo tanto, pues, es absurdo, no es cierto, es mentira. Y de esos burladores existen, han existido y seguirán existiendo. Aquellos que dicen, desde que yo estaba, no digo por ustedes, lo digo por mí, desde que estaba yo pequeño, que mi mamá nos llegaba a la escuela dominical, yo escuchaba de la segunda venida de Cristo. Ya pasaron los años, ya floreció el almendro y el Señor todavía no ha venido. Bueno, pues eso es lo que decía precisamente el apóstol Pedro, escribiendo. Hay quienes dicen que las cosas siguen igual, que no pasa nada, o sea que no va a pasar nada. No, sí va a pasar. Y acuérdense que lo que dice Pedro es una verdad grandísima. Yo no tardo mi venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que soy paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propósito, si usted quiere, del retardo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, es que te arrepientas, hermano. Es que te arrepientas, que cambies tu actitud, que asumas una nueva disposición delante de Dios, que empieces a caminar con el Señor. Te está esperando. Es como el papá que le dice al niño, te voy a cuerear, dice al niño. El chamaquito, te voy a cuerear. Parece que está jugando el papá, le está diciendo, te voy a dar. Y él, hasta que, te lo dije, no lo entendiste, se zafa el cinturón. Ya cuando lo ve con el cinturón en la mano, sí, el niño ya viene, pero ya está desenvainada la espada. Y ya va a caer porque va a caer. Pega unos brincos así. Bueno, quiero compartir en esta hora, el rey viene. Tratando de ubicarnos dentro del tiempo que estamos viviendo. Sabemos verdaderamente de los conflictos que están suscitándose en este momento allá en el Medio Oriente. Son las noticias del día. A cada rato y por donde quiera estás escuchando ese tipo de situación. Quiero decirles que todo el tiempo, toda la vida han tenido pleitos. Todo el tiempo. Eso no es algo de ahora, siempre. Gente que está acostumbrada a pelear, a la guerra y todo, sí.
Hay gente pacífica, hay gente buena, hay gente... Yo solamente quiero subrayar una cosa. Israel es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Le duela a quien le duela, pero Israel es el pueblo de Dios. Y Dios durante toda la historia y en muchas ocasiones, por diferentes razones, y la de ahora no es para menos, Dios ha tenido que entregar a su pueblo en las manos de sus enemigos para que los desbaraten, para que entiendan, pero ni así entienden. Lo terrible, lo más terrible es que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesucristo vino a su pueblo y ahí se abrió la puerta de gracia para nosotros. El rechazo del Mesías fue la bendición para nosotros y se extendió hacia todas las naciones, todas las lenguas y todas las razas. Y ahí entramos también nosotros. Gracias a Dios por ello. Pero Dios trata con su pueblo. La iglesia va a ser levantada porque es el tiempo de la iglesia el que estamos viviendo. La iglesia va a ser levantada y Dios va a seguir tratando con su pueblo. Trató con su pueblo, apareció la iglesia y la iglesia Dios empezó a abrirse para todas las lenguas, las razas, para tratar con todos los hombres. Cuando esa iglesia sea levantada, la puerta de gracia se cierre, Dios va a seguir tratando con su pueblo, con el pueblo judío. ¿Lo va a hacer morder el polvo? Sí, lo ha hecho antes y lo va a hacer porque Él es Dios. Pero nunca se nos olvide que ese es el pueblo de Dios. Que la Biblia nos enseña a orar por ellos, para que Dios abra sus ojos en este tiempo, para que reconozcan que Jesucristo es el Salvador del mundo. Esa es la oración. Ese es el deseo de la iglesia, el deseo de nuestro corazón, que pudieran volverse a Jesús. Y el único que les daría la paz sería Él. Vayamos entonces en esta hora a nuestro tema. Grandes cosas están esperando a los creyentes. Grandes cosas. A los creyentes. Me refiero a los cristianos. Hay un canto muy bonito, antiguito, bonito, precioso, que siempre lo cantamos. ¿Sí? Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. ¿Sí se acuerdan, verdad? La cena del Cordero. Oh, maravilloso. Una fiesta hermosa. Bueno, grandes cosas le esperan a los cristianos. Y voy a describirlo rápidamente. Yo ya lo leí el otro día, pero lo voy a volver a leer solamente para subrayar el pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a volver a leer como la otra vez, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, aleluya, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El rapto de la iglesia. El Señor va a levantar a su pueblo, ¿sí? Va a levantar a su iglesia. Nosotros no precederemos a los que ya durmieron. Ellos son primero y luego nosotros. Ese es el orden. Así lo presenta el apóstol San Pablo. Lo maravilloso es estar con el Señor. Pero no solamente eso. Habrán recompensa. Y estoy hablando exactamente de las cosas que le esperan al cristiano verdadero, al cristiano auténtico, al creyente verdadero. Apocalipsis 22:12. Mire lo que dice Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Lo que espera el cristiano, el rapto de la iglesia, el juicio de premiación. Hay premio, hay galardones, sí. Algo maravilloso, sin duda alguna. Sí, claro que sí. Las bodas del Cordero. Mire, estoy en el capítulo 19, permítame leer del versículo 7 al versículo 9, 19, 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Felices, gozosos, contentos los que han sido llamados a las bodas y a la cena del Cordero de Dios. Preparémonos para ese momento maravilloso. Sí. Cuando Jesús aparezca. Ahora bien, esto es lo que espera a la iglesia. Pero ¿qué es lo que habrá de suceder después? El panorama que sigue. Para que tengamos solamente una idea, los reyes, cuando venían de la guerra con una victoria, entraban en Roma por la vía sacra. Así se llamaba la entrada principal. Hagan de cuenta la calle Juárez, para que tengan una idea. Se llamaba la vía sacra. Esa vía los llevaba al templo de Júpiter. Ese templo estaba ubicado hasta al fondo, ¿sí? Y ahí entraba el rey cuando venía de la guerra, cuando venía en victoria. Entraba.
Hagan de cuenta la calle Rayón, ¿les parece? Vamos a utilizar la calle Rayón para que nos ubiquemos en la geografía comalcalquense. Y ahí empieza la procesión por la vía sacra hasta el templo de Júpiter, que era su principal ídolo que adoraban. El rey iba adelante, el rey con toda su vestimenta, iba el rey en un caballo blanco. Caballo blanco, iba el rey. Detrás del rey venían en carruajes todo el botín que habían conseguido en la conquista o en la guerra que habían ganado. Venían esos carros repletos, traían joyas, traían oro, traían todo el botín, era el botín, ahí venían los carros. Detrás de esos carros venían todos los reos o los presos que habían logrado de la guerra. Todos venían amarraditos, venían caminando. A muchos de esos reos los sacrificaban y a otros los llevaban a los mercados de esclavos para venderlos. Era el botín. Así es que toda esa era la posesión. Detrás de esa procesión, detrás de eso, venía el ejército. O sea que ese primer contingente, podíamos ubicarlo así, era exactamente la señal clara de que el rey había obtenido una victoria, venía en victoria. El pueblo salía, se desbordaba en las calles para victoriar a su rey, por lo que había hecho, por lo que había conseguido una contundente victoria. Para tener un panorama de lo que está diciendo aquí Apocalipsis y de qué cosa es lo que verdaderamente va a suceder. Muy bien, vayamos a la primera cosa. Presento lo primero, la llegada del rey. En primer lugar, presento la llegada del rey. Voy a volver a leer los versículos 11, 12 y 13. Estoy en el pasaje. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. En el capítulo 6, nos detenemos tantito, en el capítulo 6 se presenta otro caballo blanco. Ese caballo blanco y el jinete dice ahí en la escritura que salió venciendo y para vencer. Pero tiene algunas características que lo hacen claramente visible que ese no es el Señor. Se trata del anticristo. Una copia falsa, pero es una copia. Este sí es el bueno. Este es el verdadero. He aquí en caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Nada de lo que él hace está fuera de la justicia. Todo lo que él hace está dentro de la justicia. Dios es justo. Por eso siempre decimos, hermano, mira, cuando te pongas a orar, pídele al Señor misericordia. Pídele al Señor misericordia. Porque la misericordia es darnos lo que no merecemos, pero es lo que tanto necesitamos. Porque si le pides justicia, te va a partir un rayo. No le pides justicia, porque como justicia, hermano, cuidado. Versículo 12. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropas teñidas en sangre
y su nombre es el Verbo de Dios. Después de la cena, la iglesia está con el Señor. Se suscita algo maravilloso en el cielo. Por lo menos 3 eventos: la cena, las bodas y los juicios de premiación. En el cielo es una fiesta maravillosa y en la tierra es un caos terrible. Se levanta de la mesa, ha terminado la cena, ha terminado todo lo que se estaba realizando allá, y entonces se dispone el Señor, se levanta, se ciñe y va a regresar. Ahora va a regresar el Señor. Ha llegado el momento de la partida del cielo a la tierra. Ya no para recibir a su iglesia en el aire, ya no para eso. Eso ya sucedió. Ahora las situaciones han cambiado. Acuérdense, se ha dicho muchas veces, una vez más se lo recuerdo, hoy nuestro Señor es nuestro abogado. Pero llega el día en que la estola de abogado se le quita y se pone la estola de juez. Y como juez va a juzgar. Ya no intercede, ahora va a aplicar juicio. Y eso es terrible, hermanos. ¿Sí? Muy bien, se prepara el Señor. Porque Él debe regresar a la tierra. Porque Él lo prometió. Les llevo a San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Dice la palabra allí: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor dijo: yo regreso, yo voy a regresar. No piensen que la tardanza o el no haberlo hecho ya es por olvido. No, es paciencia, sí. ¿Qué ha estado ocurriendo en la tierra durante este tiempo? Bueno, durante ese tiempo ha ocurrido algo terrible en la tierra. Se acerca algo terrible para la tierra. Cuando hablamos de la tierra, estamos hablando de todo el globo. No estamos hablando de un lugar en especial, sino de toda la tierra. ¿Qué ha estado ocurriendo? Sí, lo que dice San Mateo capítulo 24, versículo 21. San Mateo 24, 21. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ni antes ni después. ¿Qué estará sucediendo en la tierra? La gran tribulación. La gran tribulación se compone de muchos aspectos, hermano. Terrible, tremendo. Y se ha mencionado muchas veces. Es una etapa, hermanos amados, para todos aquellos que han resistido el entregar su vida al Señor, que han cerrado su corazón
para no escuchar el Evangelio, que han permanecido en su misma actitud. Hermano, lo que espera a esta tierra es algo terrible. Podríamos nada más imaginarnos la situación que está pasando ahorita Israel, la Franja de Gaza y todo eso. Los desplazamientos. Te pones a pensar en los niños, en las mujeres, etcétera, y todo es un horror. Decía un señor que lo estaban entrevistando que en la primera incursión del otro sábado del grupo terrorista Hamas pegó el misil exactamente en su departamento. Y él dice, escuchamos las alertas, escuchamos las alarmas. Dice, yo me iba a servir un café, porque se oían, dice, las alarmas. Pero dijimos, pero las alarmas eran para desalojar lo más rápido que se pudiera. Y él dice, gracias a mi esposa, dice, que me hizo reaccionar y que me dijo, muévete, salgamos. Y casi, dice, lo agarró por la mano y casi lo sacó a empujones. Venían bajando las escaleras, iban llegando, cuando escucharon la explosión, ¡pa! Y el misil pegó exactamente en su departamento. Él, con los que lo entrevistaban, fueron al departamento, estaba despedazado el departamento. Si nos hemos quedado ahí, estarían muertos. Qué tremendo, qué terrible. No quiero meter en miedo a nadie, esa no es la intención, sino que seamos conscientes realmente del mundo y del tiempo en el que estamos viviendo. No es el tiempo de quedarse de brazos cruzados, mis hermanos. No estamos en el tiempo de pensar que esto, no, es el tiempo de reaccionar y de decir, la venida del Señor está más cerca de lo que tú te puedes estar imaginando. Será algo terrible. Dice la Biblia que la etapa de la gran tribulación será algo que ni antes ni después, será algo muy especial para ese tiempo. Nada más para que te des una idea, la Biblia enseña y dice que las personas buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. ¿Te puedes imaginar? La persona viendo tanto terror, ya no haya qué hacer, tira la lía en la viga. Ya no hay casi vigas, ¿no? Pero va la mata de mango, tira la lía en la mata de mango, se la pone en el cuello, se sube y se deja caer. Nada más lullido queda, pero no se muere. No se muere. Se mete abajo de un camión, lo pasa el camión, lo deja planchadito, pero no se muere. La Biblia dice que la muerte huirá de ella. Muchas veces en las situaciones difíciles por las que pasamos, a veces en diferentes índoles, decían, lo preferible es mejor morirse. Morirse. Sí, pero aunque te quieras morir, no te mueres. Sería la mejor solución, pero no se puede. Eso es terrible. El sufrimiento, la agonía, la angustia, la desesperación es tan grande. Bueno, todo eso estará ocurriendo precisamente aquí. ¿Por qué? Por el engaño de Satanás, por la mentira de Satanás. No pasa nada. Estamos bien mal. No pasa nada. Así como está, así está bien. ¿Quién te lo dijo? Es una mentira del diablo. No está bien, hermano. Mientras lo que haga no esté conforme a lo que el Señor nos enseña en su palabra, no está bien. La obediencia a su palabra es lo que da la seguridad y la confianza. Cualquier cosa que suceda, estamos en sus manos. Pero si no es así, entonces esto es terrible.
enfermedades cada día están peores. Las enfermedades, la ciencia trata de ayudar, pero no puede. El rey llega cabalgando en un caballo blanco. Ese rey tiene varios nombres, según lo que describe la Biblia. El primero es fiel y verdadero. Sí, fiel y verdadero. Hermano, cuando hablamos de la fidelidad del Señor, es algo maravilloso. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le decía: aunque vosotros fueseis infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando habla de eso, nos hace recordar su promesa. Y su promesa es San Mateo 28:20, enseñándole que guarden las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es fiel a su palabra. Aunque tú te sueltes de la mano de Dios, Él te tiene agarrado, porque Él es fiel a su palabra. A veces tiene que zamarrearnos para hacernos entender, pero en esos zamarreones tenemos que decirle gracias, Señor, porque si no fuese así, ya nos habríamos acabado, destruido. Sí, el enemigo es astuto y engaña. Él regirá con vara de hierro. Dice el texto, estoy en el versículo 11, y con justicia juzga y pelea. Con justicia juzga y pelea. A la incursión que Israel ahora le hizo a Hamás en la franja de Gaza, le llamaron exactamente la espada de hierro. Y es que lo que significa la espada de hierro, la espada es larga y tiene filo por los dos lados. Y se usa o se usaba para pelear en campo abierto. No es la daga, no es el cuchillo, que para poder hacer daño tiene que acercarse. Con la espada desde afuera y desde lejos puede hacer estrago. Su incursión, así la nombraron ellos, la espada de hierro. Porque la idea es barrer con todo. El Señor dice aquí en su palabra que Él va a juzgar, y va a juzgar con justicia. Y va a hacerlo de una manera tremenda, sin duda alguna. En el versículo 12, sus ojos eran como llamas de fuego. No hay necesidad que alguien vaya a decirle al Señor lo que hay en el hombre, porque Él conoce perfectamente al hombre. Su mirada taladra, su mirada va más allá, su mirada quema, su mirada traspasa, su mirada descubre. ¿Dónde puedes tú ocultarte? Salmo 139 y dice: ¿dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me ocultaré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en lo profundo de la tierra hiciera mi nido, ahí me asirá tu diestra. ¿Dónde? ¿Cómo puedes escapar? Para poder hacerlo tiene que tener un conocimiento total, completo y amplio de todos y cada uno de nosotros. Sí, y ese es el Señor, ese es el que viene. Y todo lo que hace, lo hace con plenísimo conocimiento. Y había en su cabeza
muchas diademas. Uno de los distintivos de los reyes era su diadema. Era lo que le daba presencia ante todos los demás. Él era el rey, él llevaba la diadema. Pues este que viene, dice la palabra del Señor, que había en su cabeza muchas diademas. No solamente la representación de un determinado lugar o pueblo o nación, sino de muchas naciones. ¿Por qué? Porque eres el Rey de Reyes y Señor de los señores. Ese es nuestro Dios. Y eso lo identifica plenamente. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Un nombre oculto, un nombre que nadie lo sabe, solo él lo conoce. Y dice el versículo 13, estaba vestido de ropas teñidas en sangre. Otra traducción dice que estaba tinto en sangre, o sea, salpicado de sangre. Teñir de sangre o salpicar de sangre era exactamente el resultado de la batalla. Era exactamente la guerra, había estado allí, y todo eso estaba sucediendo. Y lo está viendo Juan de una manera maravillosa de lo que habría de suceder. Y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. San Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Eso lo identifica clara y plenamente. Esta es la llegada. La llegada. Ahora, veamos el ejército. Veamos el ejército. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿A quién se refiere? A los que han sido o los que se han unido a Él en el cielo. Son todos aquellos redimidos por la sangre del Cordero. Capítulo 5, versículo 9, Apocalipsis. Capítulo 5, versículo 9. Dice la Biblia, y cantaban un nuevo cántico, este es el ejército, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ese es el ejército del Señor, de todo linaje, de todo pueblo y de toda nación está compuesto este ejército. Es un ejército que está vestido de lino fino, blanco y limpio. Este ejército, hermanos amados, este ejército estuvo en una ocasión vestido de impureza, vestido de suciedad. Y les voy a llevar a lo que dice Isaías 64. Mira lo que dice Isaías 64 en el versículo 6. Dice ahí, bueno, para que tengamos desde el versículo 4, voy a leer desde el versículo 4.
ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos han visto a Dios fuera de ti, que hiciste por él que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para que apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Detente ahí para decirte, si bien la profecía se dirige a Israel, un pueblo difícil, duro de servir, quiero decirte en esta hora, hermano, que sin duda alguna tenemos que identificarnos de alguna manera con ese pueblo. ¿Durante cuánto tiempo le diste la espalda al Señor? ¿Durante cuánto tiempo viviste endurecido por el pecado? Cometiendo una y otra vez pecado, pecado tras pecado. La inmundicia era parte de la vida en la cual estuvimos viviendo. De ahí venimos, de ahí salimos. Y no me vengas en esta hora a decir que tú eres una blanca paloma. Y no me vengas a decir con que tú jamás has ofendido a nadie, que nunca en tu vida le ha faltado el respeto a nadie, porque estarás diciendo una grandísima mentira. Todos nosotros nos apartamos, todos, sin duda alguna. Cometimos muchas cosas malas delante de Dios, pero un día en su misericordia infinita, el Señor nos llamó. Y me encanta recordar los pasajes que nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he llamado para que llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dé. Pero tú no me elegiste a mí, yo fui el que te elegí a ti. Características que te hacían diferentes a los demás, no hay. No hay. Pecador tú y pecador los otros también. Así o más pecadores, pero de ahí venimos todos. Yo también viví en el pecado, me revolqué en la suciedad, viví sumergido allí en el pecado. De ahí me sacó el Señor, de ahí me lavó, de ahí curó mis heridas, de ahí me dio un nombre, de ahí me hizo diferente, de ahí transformó mi vida, ahí cambió mi vida, desde que yo entregué mi corazón al Señor. Y le doy gracias a Dios. Sí, por lo menos 43 años de haber recibido a Cristo como Salvador personal. Y no me arrepiento, considero que fue lo mejor que pudo haberme sucedido en toda mi vida. Yo creo que lo mismo ha sucedido para usted. Si tu vida hubiese seguido en la misma dirección, a lo mejor ni existiera ya. Pero gracias a Dios que Él tuvo misericordia, que Él se fijó en ti y que te llamó a ti. Te lavó, te purificó, te santificó, te apartó, te consagró y Él es el que te mantiene hasta hoy de pie para gloria de su nombre. Qué hermoso, hermano, qué maravilloso, sí.
Y tenemos que entender, todo eso es una verdad, sí. Ahora somos su ejército. Imagínate el Señor llamando a gente impura e inmunda para formar un ejército. Él lo hizo. Y llamó para formar un ejército. Y Él los vistió. Y los vistió de una vestidura impresionante, de lino fino, blanco y limpio. Este ejército estuvo una vez, hermano, vestido de inmundicia, sí. Pero ahora túnicas limpias. Y todo ese vestimento, todo ese vestuario nos lo ha proporcionado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es tu vestido, este es el tuyo. Por eso es que aquella hermosísima parábola de las bodas describen cuando llega, ¿verdad? Y ve a uno que no está vestido de boda. Porque era la costumbre, a la entrada se daba una vestidura y todos se la ponían. O sea, no te mandaban ya ahorita ya no se usa, es de mandarte la invitacioncita, ¿verdad? Ya ahorita todo así por WhatsApp. No, pues no te llegó nada de eso. Te llegaba todo un vestido completito para que lo pusieras. Porque ese era el vestuario que tenías que tener para entrar a aquel lugar. ¿Cuál es el vestuario? Vestidura limpia, de lino fino, que describen pulcritud, que describen pureza, que describen santidad, que describen verdaderamente la integridad que debe de haber en un cristiano. Y esa vestidura nos la da el Señor. En el trajín, en el fragor de la batalla, del caminar diariamente se salpican a veces de impureza, se salpican, no sé, de lodo, de suciedad, de lo que sea, sí se salpican. Pero dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo. Dile, Señor, yo la regué. Esta mancha no se limpia con jabón. Esto no se ni con ceniza ni con ningún detergente, Señor. Esta solamente se limpia con tu sangre, Señor. Límpiamela tú, porque ya yo la manché. Pero límpiame, Señor, porque quiero estar puro, limpio, cuando tú aparezcas para ir contigo. Yo quiero formar parte de ese ejército tuyo que tú has reclutado para glorificar tu nombre. Y algo maravilloso, vienen cabalgando a su ejército y vienen cabalgando igual que él en caballo blanco. Oh. Ese ejército está destinado para gobernar. Vienen a ejercer un gobierno, pero vienen con el jefe de jefes. Vienen con el Señor. Es su ejército que Él ha reclutado. Ese es su ejército. Es su iglesia. La iglesia que Él compró a precio de sangre. Esa iglesia que Él levantó antes de que viniera la gran tribulación y empezaran las cosas difíciles en esta tierra. En tercer lugar, la ira del rey. Y aquí sí está peligroso ya. Estoy en el capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes,
de capitanes y carnes de fuerte, carnes de caballo y de su jinete y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Ahí no se queda nadie. La alcurnia no sirve para nada. Los grados de estudio no sirven para nada. La posición social no sirve para nada. El rango que puedas obtener no sirve para nada. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su jinete. Y aquí es lo que se conoce como el Armagedón, la última de las batallas. Una concentración de ejércitos de todas las naciones de la tierra, dispuestas a pelear, dispuestas a salir y guerrear contra ese ejército y contra su rey en el valle de Megido. Oh, algo terrible. Y dice la palabra del Señor que el Señor va a hacer algo extraordinario. Versículo 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, una mentira del diablo, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca. Me detengo para decirte esto. El Señor no va a sacar una ametralladora, tampoco va a agarrar un misil y va. Desde arriba podría ser. Pero todo esto lo va a hacer exactamente con lo que Él dice. Con la espada que salía de su boca. De la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ella. O sea, los barrió con la espada que salía de su boca. ¿Se acuerdan de la creación? Solamente para que tengan una idea. ¿Se acuerdan de la creación? Cuando el Señor estaba creando todas las cosas en la tierra. Y la Biblia dice, y lo dice bien claro. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, haya sobre la tierra pasto, y se extendió como una alfombra. Dio Él su voz, enmudeció la tierra. Porque donde Él habla, habla. Muchas ocasiones hemos escuchado aquello de que la creación o de que el universo se creó de una explosión, que fue una explosión de dos energías que chocaron, y al chocar esas dos energías se produjo una explosión, saltaron fragmentos y se formó la tierra. Y yo digo, yo estoy de acuerdo en la explosión, pero no es como la presentan ellos. La explosión se escuchó cuando la voz de Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Fue una voz tan fuerte y tan potente que pareció una explosión, pero era la voz del Creador dando la orden. No necesita, mi Señor, de misiles, no necesita de armamentos bélicos, no necesita de armas, hermanos, nucleares, ni bacteriológicas, ni nada de lo que el ser humano ha tratado y ha buscado para autodestruirse. No necesita nada de eso. Su palabra nada más. Su palabra nada más. ¿Sabe? Tú y yo dependemos de Dios. Cuando Él diga se acabó, hermano. No puede dolerte nada.
puedes estar perfectamente bien. Y Dios dice, se acabó y se acabó. Porque Él es el que da la vida y Él es el único que tiene poder para quitar. Dependemos de Él. El ser humano piensa y cree que no, pero esa es una verdad. Él lo tiene todo en su mano. Él no ha exterminado esta generación porque tiene misericordia. Él no ha acabado con tu vida, no porque sea muy bueno, no porque sea muy inteligente, no, sino porque Dios tiene misericordia contigo. Te ha permitido el poder despreciar, desechar, apartarte, jugar, sí, y no afirmarte en el camino del Señor. Pero no creas que porque el Señor no te está dando oportunidad. Yo siempre he dicho, y lo he utilizado muchas veces, porque fue uno de los ejemplos que más es como la mojarrita cuando vas con la varita a pescar y le tiras el anzuelo y la agarra la mojarrita. Se va y le das cordel, le pega un jaloncito y ahí viene otra vez la mojarrita. Le vuelve a dar cordel hasta que dice, bueno, vente. ¿Dónde vas ahí? Estás aquí y te jala. El hecho de que Dios te permita el que puedas hacer lo que mejor te parezca, no creas que es falta de carácter de Dios. Tampoco significa que se le haya olvidado lo que Él prometió. Tampoco quiere decir que va a tolerarte todo el tiempo. No. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. Y está acercándose el momento en el cual el Señor va a levantar a su iglesia. En primer lugar, el rapto de la iglesia. Y va a levantar a su iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, si usted no está a cuentas con Dios, si usted no ha entregado su corazón al Señor, no habrá una segunda oportunidad. Yo no puedo hablar de una segunda oportunidad porque yo no encuentro, hermanos, un pasaje claro que me diga que sí va a haber. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios, Él es soberano, yo lo creo eso. Pero yo no puedo decirte, por eso el apóstol Pablo decía, hoy es el día de salvación. Aprovecha el tiempo que tienes ahora. El mañana es incierto. Tienes que aprovecharlo ahora, porque el Rey viene y la ira de Dios habrá de desatarse de una manera terrible. Sí. Lanza a la bestia y al falso profeta al lago de fuego. Él y su ejército, hermanos, obtienen una victoria total por medio de su palabra. Una victoria contundente por medio de su palabra. No hay nada que pueda arrasar que su palabra. El cielo y la tierra pasan, su palabra nunca pasará. Su palabra es viva y es eficaz. Es su palabra la que taladra. Y ahí es donde tenemos que irnos a Zacarías, como lo leíamos el otro día. Ahí precisamente en ese momento cuando esté toda la concentración en el valle de Megido, en donde verán al que traspasaron. En donde llorarán como se llora por un hijo unigénito. En donde se lamentarán y verán que verdaderamente ese que viene, que trae las marcas, las heridas, ese fue el que ellos, ¿quién? Los judíos, el pueblo de Israel, lo mató. Lo llevó a la cruz, lo hizo sufrir. Y ese viene para hacer justicia. Para hacer justicia. Porque si ustedes se dan cuenta, el Señor posará sus pies exactamente donde Él ascendió, en el monte de los olivos. Allí ascendió y ahí descenderá. Y el valle de Megido queda exactamente enfrente, ahí será todo. Y después está Jerusalén. De tal manera que a los ejércitos le queda la espalda, a Jerusalén le queda de frente. Los judíos lo estarán viendo de frente. Y Él viene
para hacer justicia y para decirle, este es mi pueblo. Si alguien tiene que educarlo, si alguien tiene que castigarlo, si alguien tiene que hacer algo por ello, soy yo, dice Dios. No ustedes, soy yo. Es Dios el que obra. Y eso se está acercando más rápido de lo que te puedes imaginar. Cristo se habrá de manifestar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta aquí ¿es Cristo verdaderamente el Rey de tu vida? ¿Es el Rey de tu corazón? ¿Es el que tiene verdaderamente el control de tu vida? ¿Es a quien tú le rindes pleitesía? ¿Es a quien tú lo reconoces, lo adoras, lo glorificas y lo exaltas? ¿Es de Él de quien tú hablas y promueves para que le obedezcan? ¿Ese es el Rey tuyo? ¿O tu Rey es el dinero? ¿Tu Rey es de tu profesión? ¿Tu Rey es...? Pueden haber muchas cosas, pero el único verdadero es ese. Y es el único que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Sabes qué, hermano? Ríndete al Señor. Ahora que hay oportunidad. Doblégate ante el Señor. Humíllate ante Él. Reconócelo como tu Rey. El único Rey. Porque ese Rey va a venir. Y va a venir. Cuando Él venga con sus ejércitos, que su iglesia, ya no hay ninguna esperanza, ninguna oportunidad para ti. Vendrá para tratar solamente con su pueblo. Y tú no eres judío. Así es que con su pueblo seguirá tratando el Señor. Pero con nosotros está tratando ahora. Formemos parte de ese ejército. Veamos a ese Rey. Adoremos a ese Rey. Glorifiquemos a ese Rey. Exaltemos su nombre siempre. Y no nos cansemos de decir que Él es nuestro Rey para gloria de Dios el Padre. Ponte de pie en esta hora y vamos a entonar una alabanza para después orar al Señor y pedirle al Señor que nos ayude a entender el último tiempo que vivimos. Para nosotros podría parecer muy largo, pero la verdad es que es muy breve. Cuando la Biblia dice, ciertamente vengo en breve. La brevedad de Dios para nosotros es una eternidad. Para Dios es un instante. Entiéndalo bien. Estamos en el último momento y en el último tiempo. Que no nos agarre desapercibido. Que nos agarre caminando con Él y adorando su nombre. Cantamos esta.